Ha sido una jugada muy rápida, la verdad que no me pesa mucho, y cuando he cogido el balón pues he visto el centro claro y... Sí, la bola botó cerca de mí y hice el gol. Y alegría para todos. Primera victoria del Real Zaragoza. Ganó por 1-2 al Español y el equipo aragonés parece que tiene cierta tranquilidad en la tabla. Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a La Jornada, un programa que va a estar marcado por nuestro visitante, nuestro invitado, nuestro acompañante, que no es otro que el entrenador del Real Zaragoza, Manolo Jiménez, que ya se encuentra en las instalaciones de Aragón TV para hablarnos de todo lo que ha ocurrido, va a ocurrir en el Real Zaragoza. Con él hablaremos y mucho del mercado que se cierra el 31 de agosto y los dos nombres propios de la tarde, porque va a haber sorpresa en salidas y porque va a haber sorpresa en llegadas. Hablaremos de Porcar y Babovic. ¿Por qué? Lo sabremos enseguida. Hablando de gente joven como Porcar, ayer fueron protagonistas en el partido que disputó y ganó el Real Zaragoza. Ortiz, José Mari, no tan joven, pero sí nuevo en Primera División. Víctor, futbolistas que están aportando su grano de arena y que se están haciendo su espacio. Y además, entre ellos, aragoneses y canteranos, como Raúl Gómez. La alegría que nos hemos llevado de poder remontar en un campo difícil, un equipo que juega muy bien, que tiene buenos jugadores, y bueno, y reivindicando un poco, ¿no? Hemos acabado el partido jugando Jorge y yo por la banda derecha, y yo creo que eso es muy bueno para el Zaragoza. Hablaremos de más gente, como la salida de La Guardia a la Sociedad Deportiva Huesca, un hombre que no es aragonés, pero casi que se ha sumado en las últimas horas como candidato para jugar en el centro de la defensa zaragocista. Después le decimos quién es, y por supuesto de deporte, de fútbol, de victorias y de clasificación. El Real Zaragoza, ahora tras la victoria lograda ayer frente al Real Club Deportivo Español, es noveno con 3 puntos. Evidentemente esto no ha hecho sino comenzar, pero ya afirmaríamos porque todo fuera tan tranquilo en lo que resta de temporada. Pues lo es siempre, cuando las cosas salen mal siempre intento ser un poco optimista, y ahora que después de una victoria pues hay que pensar que este equipo tiene que ir de 3 en 3 y el próximo son el Málaga y no miramos más adelante. Pues ya le decíamos al comienzo del programa que nos iba a acompañar el entrenador de Real Zaragoza, Manolo Jiménez. Antes les quiero recordar que ya tenemos un nuevo canal de comunicación, que ustedes se pueden poner en contacto con nosotros a través de Twitter, ya saben, @lajornada_ATV. Y ahí pueden contarnos todo lo que ustedes quieran, preguntarnos cosas, darnos sugerencias o incluso consejos para cómo mejorar el programa y de las zaragocistas, que no vienen mal. Lo dicho, nos acompaña el entrenador de Real Zaragoza, el míster Manolo Jiménez. Manolo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, encantado. Imagino que todavía contento, ¿no? Porque, hombre, no es que estemos en una altura de la temporada en la que nada sea imprescindible ni no es recuperable, pero conseguir los 3 primeros puntos, cuanto antes mejor. Sí, por supuesto, ¿no? Después de la primera jornada, yo creo que era imperioso ganar la segunda jornada y calmar un poco pues las posibles dudas que pudiese ir generándose, ¿no? No es una victoria que supone la importancia de la tranquilidad, pero evidentemente quedan muchísimas jornadas, como tú has dicho, para jugarlo todo. Hay entrenadores que siempre quieren ganar, pero que eso de ganar justo la semana que se cierra el mercado, si tienen algo pendiente, no les termina de convencer. Bueno, hay entrenadores que yo creo que a los que conozco y yo aún no conozco, ¿eh? En su caso, pues queremos ganar siempre. Queremos ganar siempre. Somos, yo creo que insaciables en ese aspecto y es lógico, ¿no? Pero realmente el fútbol te da derrota, te da victoria. Lo importante es la intención de querer ganar y el equipo ayer lo que más me gustó fue que en el segundo tiempo quiso ganar, ¿no? Quiso ganar y cambió mucha la imagen de
de la primera parte inclusive, ¿no? Que no fue, que aunque fue seria, no fue una primera parte buena porque no hubo ocasiones y sí cometimos un fallo que no podía haber costado el partido. Ahora hablamos largo y tendido de todo, porque además ya les anunció que el mercado del que hablábamos ahora con Manolo Jiménez ha tenido mucho movimiento esta tarde, de rumores, de algunas noticias no confirmadas, pero que lo van a ser confirmadas en las próximas horas, de entradas, de salidas, y hablaremos del futuro del Real Zaragoza, de cómo ve el míster el equipo para esta temporada y de otras muchas cosas. Antes, les vamos a recordar que ayer el Real Zaragoza ganó, lo hizo en Cornellá, como decía Manolo Jiménez, lo hizo ante el Español, y precisamente el año pasado en Cornellá y frente al Español las cosas empezaron a ser especiales. Eran 14 partidos consecutivos los que el equipo zaragocista llevaba sin ganar, y el año pasado ahí rompió la racha. Este año la primera victoria, el primer partido ganado, también ha sido frente al Español y en su casa. Volvía el Real Zaragoza y volvía Manolo Jiménez a enfrentarse al Español, el rival aspirina del conjunto aragonés y del técnico sevillano, al menos en las dos últimas temporadas, donde el equipo blanquillo cuenta por victoria sus 4 partidos de liga ante los periquitos. El del año pasado cortaba una racha de 14 encuentros sin ganar y suponía la primera victoria de Jiménez con el Real Zaragoza. El de ayer sirvió para corregir el mal debut de liga ante el Valladolid. Pero más allá de tomar aire en la tabla, la victoria en Cornellá también supuso romper con las nefastas estadísticas que arrastraba el conjunto zaragozano a domicilio en las pasadas temporadas. En las 3 últimas había tardado más de 20 jornadas en conseguir su primer triunfo lejos de la Romareda. Ayer se consiguió en el primer desplazamiento. No fue un partido bueno ni mucho menos. De hecho, si no hubiese sido porque el Español consiguió marcar, la primera parte podría no haber existido, porque de fútbol se vio muy poco sobre el césped de Cornellá. El caso es que un error de bulto de la defensa blanquilla permitió que el jovencísimo Álvaro Vázquez entrara como un cuchillo en la zaga aragonesa para adelantar al conjunto periquito. Todo lo demás fue nada. Pero quedaban por delante 45 minutos que, visto el transcurrir de la primera parte, pocos imaginaban. El Real Zaragoza tardó solo 3 en igualar el marcador de penalti y desigualar el número de efectivos sobre el césped con la expulsión de Albín. El Español, si alguna vez había existido, desapareció por completo y solo el desacierto de cara al gol impidió que el equipo aragonés se adelantara antes en el marcador. Cuando los locales ya habían firmado hace mucho el empate y el Real Zaragoza empezaba a pensar que el punto no era malo, el del Postiga aprovechaba un centro de Ortí para lograr el tanto de la victoria y seguir haciendo de Cornellá el Prat un campo talismán. Zaragoza incluso se permitió perdonar, que fuera de casa, por ejemplo, la penúltima ocasión que hemos visto, realmente si la fallas hasta ahí ha llegado. Bueno, he escuchado y he leído y me han comentado muchas versiones de lo que para cualquier persona que es libre de opinar fue el partido. Para mí, sinceramente, fue un partido muy serio ante un buen equipo. No existió el Español porque no le dejamos que existiese. Teníamos muchas referencias del Español, vídeos, informes, y todos sabemos de la velocidad que tienen arriba, la movilidad que tienen arriba. Y después del primer gol, que yo creo que fue un fallo, yo creo que se rompía un primer tiempo igualado donde cualquiera de los dos no merecía la victoria. Yo creo que era un empate a 0 la primera parte, pero ponerse en contra en el marcador en el primer periodo fue un masazo muy grande para el equipo, después de venir de perder la primera jornada. En el segundo tiempo, como tú muy bien dices, cambiar mucho las cosas. Salimos apretando, salimos con ganas de ganar el partido y de hecho les embotellamos en el primer tiempo, ¿no? Empezamos a sacar córner donde vino el primer gol, el penalti, la expulsión, y en ese aspecto puede decir que el Zaragoza se trabajó una victoria complicada ante un equipo que quizá pudiese ser de nuestra liga. Hubo gente que entró, hubo gente que salió respecto al primer partido. Preocupa el caso de Romaric, porque no sé si el fichaje estrella, ¿no? A mí sí me lo parece, imagino que a la mayoría de la afición también. ¿No? Al principio de curso se embraya estas dudas porque todos sabemos lo latoso que es el Puig. Sí, no, yo estoy muy preocupado como cualquier zaragocista, no menos que el jugador. Es un jugador de lo llamado importante. Dijimos que tenemos que firmar muchísimo porque no tenemos plantilla, tenemos que hacer una plantilla, pero se necesita y todo el mundo lo sabe. No estoy inventando nada ni creo que esté señalando a nadie, pero se necesitan 6-7 futbolistas que jueguen una media de 25-30 partidos, ¿no? Esos son los que soportan la temporada, ¿no? Son los buques insignia, ¿no? Romaría era llamado a ser uno de ellos. Junto a Poño tenemos, junto a Roberto, junto a otros jugadores que se presumen que pueden ser importantes. Después nunca se sabe lo que puede ocurrir,
pero la verdad que estamos muy preocupados con el tema Romarí, porque fue empezar a entrenar y empezar a quejarse de una molestia en el pubis, y el pubis es una lata si no se cura bien, ¿no? Hay un protocolo que lo hacen y lo han hecho ya muchos jugadores, que les va bien, lo lleva haciendo prácticamente desde que llegó. Está mejor, pero le impide estar rápido, le impide forzar, le impide golpear el balón, que es lo mejor que tiene, ¿no? Y un hándicap para nosotros. ¿Descarta el quirófano el entrenador? Claro, lo tiene que descartar el futbolista. Yo creo que no. Yo creo que no va a pasar por el quirófano, porque el trabajo que está haciendo con Andreu Vieto y con los doctores y con los fisios, pues da resultado, ¿no? Y no hay un día que nos dedique 40 minutos diarios a la recuperación del pubis. La nota positiva es la frescura que aportan hombres como José Mari, Víctor, sí, Ortiz, que de repente, iba a decir salieron de la nada, no es verdad, no salen de la nada, evidentemente sería una frase hecha muy poco afortunada, pero probablemente pocos esperábamos que ya fueran tan importantes al día que nos encontramos. Bueno, primero decir que ha sido un buen trabajo de la Secretaría Técnica, y especialmente Ander Garitano. Lo inició Antonio Prieto en alguno de ellos, y bueno, la culminación de Ander y de nosotros, de Charlie, mía, de la comisión, para aceptar que viniesen estos jugadores a reforzar el filial, y la importancia que teníamos de que hiciesen la pretemporada con el primer equipo, ¿no? Por eso digo que una pretemporada es muy importante, ¿no? Una pretemporada no es solamente para cargar pilas y para ponerte fuerte físicamente. Físicamente te puedes poner en un gimnasio con un preparador. Lo importante es conocer a los jugadores, conocer el grupo, que se conozcan entre ellos, tengan una buena interrelación, y el entrenador hace prueba y ver que puede contar con ellos. Y afortunadamente, pues, José Mari llegó cuando tenía que llegar, el 5 de julio. Jorge Ortiz, un jugador que confió en él de la temporada pasada, que tiene que crecer. Hoy ha jugado contra el filial. Yo creo que es importante que esté a caballo y que sepa interpretar lo que se quiere de él. Sí, que todos los jugadores que de verdad están aportando su granito de arena, no es casualidad, sino que es trabajo. No es el caso de José Mari, porque ya es futbolista del primer equipo a todos los efectos, pero al menos a mí me llama un poco la atención que, por ejemplo, Víctor, Ortiz, cuenten por encima de gente como Álamo o Volcar, que en teoría son jugadores del primer equipo. Bueno, son jugadores prácticamente de la misma edad. Volcar jugaba en segunda división A en el Villarreal B, y Víctor no jugaba en segunda B. Álamo jugaba en segunda división A en el Recreativo de Huelva, y José Mari jugaba en el Jaén en segunda división B. Yo digo que las categorías están para respetarlas, y que el que llega a una categoría es porque se lo ha ganado y porque se lo ha trabajado. Ellos, que son prácticamente de la misma edad, ya digo, pues uno estaba en segunda B, otro en segunda, pero aquí parten todos de cero. Yo he dicho que ni miro el DNI ni miro la procedencia, sino que miro simplemente el que esté capacitado para defender los colores del Real Zaragoza. Álamo es un jugador que tiene sus características, Víctor tiene otras, y los dos son importantes, pero no quiere decir que porque uno tenga la ficha del primer equipo y otro del filial va a tener uno más importancia que otra. Va a jugar cada domingo los que yo creo oportuno. En las últimas horas se habla mucho de Lucas Polcar y la posible salida del Real Zaragoza. ¿Existen posibilidades de que sea cedido? Sí, existen posibilidades. Tengo que hablar todavía con el chico, porque yo creo que tiene muy buenas condiciones, pero lo que a mí no me agrada, en su caso y otros casos más, que se lleven prácticamente toda la temporada en la grada, ¿no? Es decir, que tenemos mucho efectivo en ciertas posiciones, muy poco en otras. Eso ocurre cuando tienes que fichar para intentar mantener una plantilla de al menos 22 jugadores, ¿no? Y ahora, pues, con la salida de jugadores del filial, pues quizá haya algunos que tengan que buscar acomodo en una categoría superior a la del filial, que tenga minutos, que jueguen y que puedan volver más hechos, ¿no? Eso no lo dice Manuel Jiménez, lo digo yo. El acomodo que se le busca a Lucas es el Jerez. Luego podrá salir bien la cosa o no. El chaval parece estar por la labor. Sin embargo, Javi Álamo sí que parece que su continuidad está asegurada, ¿no? Sí, Javi Álamo, Lucas Polcar, era una idea que tenía de que algunos tendrían que salir cedidos para que tuvieran más partidos. En principio parece que puede salir Lucas, y Álamo, pues por supuesto que tiene posibilidades de pelear un puesto en el primer equipo. El hecho de tener ficha no le garantiza que vaya a jugar, pero el hecho de ser un chaval joven no le garantiza no jugar. Es decir, que lo va a tener que trabajar partido a partido, entrenamiento a entrenamiento.
con esta posible salida y con el número de futbolistas que Manolo Jiménez siempre dijo que quería incorporar antes del 31, el 31 se cierra el mercado, se lo recuerdo a todos ustedes, sigue manteniéndose en los 3-4 futbolistas incorporados antes del viernes. Luego hablamos de nombres propios, pero así concretamente. Bueno, yo ya te digo que a mí lo que sí me gustaría que no viniesen jugadores por venir. Si a nosotros nos ofrecen jugadores que no superen lo que podamos tener en la cantera, preferible que no vengan, ¿no? Pero sinceramente creo que necesitamos 3-4 jugadores de los llamados titulares. Eso no es fácil, menos cuando te apremia el tiempo, cuando es tan tarde, ¿no? Pero ya digo que fichar por fichar no es bueno. No hemos encontrado este año un hándicap, ¿no? Es decir, no teníamos un archivo donde poder tirar, no teníamos un seguimiento de jugadores que fueran interesantes para el Real Zaragoza y hemos tenido que partir de cero prácticamente en todo. En ese aspecto, pues, fichar por vídeo, fichar por DVD, fichar por highlight, no creo que sea lo más idóneo para ningún equipo profesional. Esperemos que este sea el único año que tengamos que hacer tal barbaridad. Ahí queda eso, por otra parte. ¿Le gusta un tal Babovic? Es un jugador que tenemos referencia de él, que hemos visto vídeos de él, de otros muchos, si te contara los de vídeos que hemos visto. Debe ser buen futbolista, ¿eh? No está mal, es un jugador interesante. Sinceramente no lo hemos podido ver en directo, no había competición y hemos tenido que basarnos en vídeos del pasado, de la temporada pasada, ¿no? Como él, los 10 jugadores que se pueden ver diariamente, ¿no? Media punta, banda. Sí, jugador que se mueve del centro campo hacia adelante, puede jugar de centrocampista, dependiendo del sistema, puede jugar por banda, jugador dinámico, con llegada, que pisa área. No es un delantero, pero sí un centrocampista ofensivo. Si nada se tuerce, este futbolista, insisto, no estoy entrevistando a Manolo Jiménez, llegaría en las próximas horas al Real Zaragoza. Es extracomunitario, por lo que ya caería en cascada otros nombres que tenemos como posibles llegadas al Real Zaragoza, salvo que vaya a haber alguna salida inesperada, que no la va a haber. No. Nunca se puede decir que no vaya a ocurrir nada. Son Wilches y Obradovic, por centrar, ¿no? No creo que ocurra nada anormal. El mercado ya está como está. No es seguro la incorporación del chico, no es... yo quiero decir, Manolo Jiménez no ha dicho ni mucho menos eso. Estoy yo dando información a la vez que he entrevistado a Manolo Jiménez. Estoy intentando por todos los medios cerrar la plantilla cuanto antes, pero no es nada fácil y a nombres que se me antojaban imprescindibles para el proyecto al principio, pues me hemos dado cuenta que son imposibles de que vengan y hay que buscar otras alternativas. No se deja de trabajar, pero sinceramente no se ha podido llegar quizás a nombres que eran preferencias, ¿no? Sí le voy a preguntar por una cosa en concreto, porque yo tampoco lo conozco mucho, pero por lo que yo le he oído en las entrevistas, por lo que hemos tenido oportunidad de charlar a nivel particular fuera de aquí o en las cámaras, le considero un hombre con muchísimo poder de convicción hacia los demás. ¿Cómo narices no consigue convencer a Coque, que ya le ha dicho el entrenador en rueda de prensa que no va a jugar, que se venga con nosotros? Bueno, yo creo que por orgullo, ¿no? Yo he hablado solamente una vez con Coque. Le dije que estaría encantado de que viniese, que considero que es un gran lateral, que demostró en el Rayo Vallecano su potencial y que en Sevilla no ha podido demostrarlo y que tiene el Real Zaragoza para demostrar su valía, ¿no? Es un hombre que está un poco quizás intentando de demostrar al Sevilla que sí es lateral para el Sevilla y de ahí su idea de no querer salir y no salir porque hayan dejado de confiar en él, ¿no? Yo creo que es un buen lateral. A día de hoy no es jugador del Real Zaragoza, por lo tanto hablar de él creo que sería un poco precipitado, pero si a mí me preguntan concretamente qué pienso de Coque, pues que es un jugador que tiene calidad y que tiene proyección para jugar en el Sevilla y en el Real Zaragoza. ¿Y lo da por descartado? No doy por descartado nada, es una de las posiciones que necesitamos reforzar, opino, creo que Goni hizo ayer muy buen partido, pero que Goni no es lateral, que Álvaro no es lateral, que el mismo Lanzaro no es lateral y que carecemos de un puesto tan específico en el fútbol moderno como el lateral, ¿no? Porque que es el que le da amplitud al campo y el que le puede dar profundidad desde la banda. Y todo parece indicar que la Guardia sí que va a salir, porque además en Huesca lo están esperando ya con los brazos abiertos. Sí, Lagu es un chaval sensacional, pero ocurre lo de siempre, ¿no? Que no te puedes encontrar con 4 o 5 centrales del mismo perfil, no tener uno específico como tú quieres y no tener ningún lateral derecho. Era apostar por él o por Goni
por Lanzaro, y son tres jugadores muy característicos, muy parecidos, donde los tres no pueden tener cabida en la plantilla. Yo creo que La Guardia, con la edad que tiene, le interesa muchísimo jugar, como hizo el año pasado, demostrar su valía y más pronto que tarde convencer a todo el mundo de que puede ser un titular en el Zaragoza, pero necesita de demostrarlo y estando convocado o no convocado, jugar un día, no jugar en 3 partidos, yo creo que no le conviene ni a él ni a ningún chaval de su edad. Vamos a acabar con la plantilla prácticamente ya, solamente 2 preguntas. Imagino que la llegada de un central sí que la considera imprescindible. La de un lateral, la de un central, imprescindible. Sí, sobre todo lo del lateral derecho. Ya digo que Goni hizo ayer muy buen partido, pero hay que jugar 38 partidos y Goni ahora mismo es un recurso en el lateral que afortunadamente cuando lo he puesto pues ha cumplido. ¿Y Zuculini está descartado para esa posición, que alguna vez el año pasado jugó por allí? No está descartado. Zuculini muchas veces, primero yo quizá tenemos muchas prisas con él, ¿no? Es un chaval súper joven, ¿no? Es que pues sí, yo creo que la idea de Zuculini de la gente es que tiene 27 o 28 años y no tiene 22, ni mucho menos. Tiene 22 años, creo que no tiene todavía. Sí, ¿no? Sí, 22. 21 a punto de cumplir 22. Efectivamente, ¿no? Yo creo que un hombre todavía en formación, que tiene un gran potencial físico y que puede ser importante por eso, por la polivalencia que ofrece, ¿no? Pero tiene que ser más reposado, más pausado su fútbol en el lateral, porque corremos riesgo de que si tiene errores tácticos en esa posición sean letales para el equipo, ¿no? Pero un jugador que puede aportar muchísimo y que va a progresar muchísimo seguro. Y la última pregunta sobre la plantilla, en el caso de que Toni Doblas no salga, ¿será el tercer portero? ¿Será el Colea el tercer portero? Ya Toni, que también tengo que decir que está teniendo un comportamiento sensacional, es un grandísimo profesional, lo conozco desde hace muchísimos años. Pero oye, las cosas son como vienen y no como uno elige, ¿no? Es decir, teníamos la posibilidad de tener a Roberto o de irse Roberto. Si se hubiese ido Roberto no hubiésemos tenido ningún problema. Se queda Roberto, tenía la promesa hecha a Leo de renovar por lo mucho que aportó la temporada pasada, por lo importante que es en el vestuario para los compañeros. Y Toni estaba cedido en el Jerez, convencido de que iba a volver a salir cedido, ¿no? Lo que no podemos cortar la proyección es a un canterano como Pablo Alcolea y que está haciendo un buen trabajo en el filial y es el tercer portero ahora mismo en mi idea de equipo, ¿no? Toni Doblas debe de salir por su bien y también porque en el futuro del Real Zaragoza le interesa tener a Pablo Alcolea por edad y por proyección como tercer portero. Hemos sacado una cámara a la calle y hay 2 o 3 preguntas a la afición, muy fáciles, no se preocupen que nos van a poner en un compromiso serio, creo yo. Y si le parece, las vemos y contesta el entrenador del Real Zaragoza. Hola Manolo, bueno, enhorabuena. Y la única duda que tenía yo pendiente era si realmente crees que Agapito ha dado un paso atrás o sigue por ahí controlando algo. No se ha llegado a oírla, si no se la repito yo. Le preguntaba si Agapito Iglesias es verdad que no está, que no se le ve por ahí. Mira, Agapito Iglesias ha dejado de tener un protagonismo en la confección de la plantilla. Eso es cierto y nos está dejando trabajar con muchísima libertad, pero no tenemos que olvidar que es el dueño del club. Así que hay que rendirle cuentas, ¿no? Es decir, ha dado un paso atrás y ha dado un paso atrás en cuanto a la confección de plantilla y demás, pero él trabaja al margen ahora mismo de lo que es la actualidad del club y una persona que tenemos que rendirle cuenta como máximo accionista del club. Esa pregunta ya la hago yo, pero se ha relajado el ambiente bastante con esto de que le ha dado el paso atrás, ¿no? Imagínate que el minuto 32 se pite, que eso parece ya costumbre de la casa. Bueno, yo creo que todo el mundo estaba tenso y enfadado con lo que se ha hecho el año pasado, con lo que se ha hecho hace 2 años. Creo que ya son 3 temporadas. 3 temporadas que no estaba la gente contenta. Y bueno, yo creo que guerra es de humano y de rectificar también. Por lo tanto, yo creo que ahora se está trabajando de una forma diferente y en ese aspecto pues estamos intentando desde él a todo el mundo transmitir tranquilidad. Otra pregunta. Hola, Manolo Jiménez. Te queríamos preguntar quiero preguntarte más que nada a dónde pretendes aspirar este año y quería darte las gracias por el año pasado, conseguir salvarnos, estoy muy feliz. Y bueno, ¿qué? ¿Estás preparando ya las Jotas para este año? Que espero que llegues a ganar y que salgas a bailar las Jotas en el Pilar. Bueno, lo de las Jotas... Es por ganar algo hablamos, ¿eh? Es por ganar algo, sí, efectivamente. Sí. Yo creo que
que este año no podemos equivocarnos. Ya dije el otro día en rueda de prensa que tenemos que acordarnos y recordar de dónde venimos. No somos una plantilla construida en 3-4 temporadas donde cualquier rival nuestro juega prácticamente de memoria. Tenemos que ir con cautela, tenemos que ir con prudencia, porque tenemos muchos jugadores que prácticamente no conocen lo que es jugar en la primera división. Allá había en Cornellá al menos 4 futbolistas que no habían jugado nunca en primera división. Considero ir pasito a pasito, y nuestro objetivo tiene que ser el ir creciendo día a día. Y me enorgullece de que este aficionado, como otros muchos, estén felices por mantener la categoría que conseguimos el año pasado. Fue mi deber, fue mi obligación, y yo estoy igual de satisfecho de haber conseguido esa gesta, ¿no? Esa obligación, diría yo, que un histórico como el Real Zaragoza esté en primera división. La última del público, vamos allá, además es un niño. Ah, bueno. Hola Manolo, esta es una pregunta muy difícil. ¿Nos salvaremos? Bueno. Bueno, ¿sí o no? Difícil, yo creo que sí, ¿no? Y la ilusión que hay que tener es por salvarnos. Tenemos ahora muchas jornadas y mucho tiempo de por medio para no cometer los errores del pasado, pero en esto del fútbol ya se sabe que no se gana siempre, que puedes perder, que puedes ganar. Lo importante es que el equipo muestre la ambición que mostró en la segunda vuelta el año pasado, y con esa capacidad de reacción y esa ambición yo creo que podemos tener un año mucho más tranquilo que la temporada pasada. Pero hay que mirar un poco más allá. Esta pregunta la hago yo. ¿Le podría decir a la afición que este ya es el último año que nos queda por sufrir? Eso no, que tenemos que dar el paso adelante. Desgraciadamente, ya digo hombre, claro, el fútbol es fútbol, no se me vaya a plantar. Tal y como se ha confeccionado la plantilla, no ha sido nada fácil, de verdad. Venía hablando con nuestro jefe de prensa y le preguntaba yo que si había tenido vacaciones, ¿no? Aquí prácticamente en el club son pocos los que han podido tener vacaciones. Había muchas cosas por hacer, muchas cosas por arreglar, y yo creo que el Real Zaragoza tiene que entrar en una estabilidad que esperemos que hayamos acertado que sea este año, para empezar a hacer lo que fue hace 5 o 6 años, ¿no? Que era un club temido en la primera división. Zaragoza y el Real Zaragoza se merecen estar entre los grandes porque lo han demostrado así en su historia, ¿no? Pero que eso no se hace porque uno quiera, ni de la noche a la mañana, ni más si no tiene recursos económicos. El Zaragoza ha tenido que ir a buscar, lo hemos dicho, hemos empezado, dice, es que tienen jugadores de la cantera, tienen tanto protagonismo como jugadores que han sido fichados. Que el nivel de fichaje de Zaragoza es un perfil bajo, con con una proyección de futuro, ¿no? De a corto o medio plazo, ¿no? Pero que no son realidades ahora mismo en el panorama nacional. Y eso no es comer la moral de la afición, todo lo contrario. Hay equipos que con los problemas que ha tenido el Zaragoza están ahora prácticamente, o están en segunda, están prácticamente al borde de la desaparición, ¿no? Yo creo que el Zaragoza se está rehaciendo y que está tirando de su orgullo y de su historia para intentar volver a lo que es. Gracias, Manolo, por acompañarnos una vez más. Mucha suerte. Será la de todos, como decimos siempre. Encantado. Ya para diciembre le vuelvo a esperar por aquí, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias. Manolo Jiménez, el entrenador de Real Zaragoza. Ahora nos vamos a ir a publicidad. Antes les recuerdo que se puede poner en contacto con nosotros con la vía de comunicación Twitter que les anunciábamos anteriormente, @lajornada _ o _ como ustedes quieran, ATV. Publicidad. A la vuelta, Paco Ortiz Remacha y Pedro Luis Ferrer analizarán la entrevista que acabamos de realizarle al entrenador del Real Zaragoza. No se vayan, porque son 3 minutos y volvemos. Pues estoy repasando los titulares que Manolo Jiménez ha dejado en la entrevista que acabamos de ver, y son bastantes, ¿eh? El hombre ha estado bastante certero a la hora de hablar. Ciertamente es verdad que la información que la jornada tenía antes de empezar la entrevista también era bastante completa respecto a la salida por CAR, a la llegada de Babovic, que por cierto está ya viajando hacia la capital aragonesa, respecto a otras cosas que hablamos ahora. Paco Ortiz Remacha, perdón, Pedro Luis Ferrer, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. No es porque tengas que ser el primero, sino porque al realizador le gusta más empezar así. No te preocupes. ¿Qué te ha parecido? Bien, interesante, y como bien decías, puntualizando sobre nombres propios, que yo creo que es lo más interesante después, por supuesto, de la victoria de ayer, ¿no? Paco Ortiz Remacha, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. ¿Qué te ha parecido? Cuéntame. Yo creo que Manolo Jiménez no da puntada sin hilo. Yo creo que es una persona muy inteligente, que se ha construido un personaje, pero que domina perfectamente la situación del Real Zaragoza, y que ha dado además unas claves muy importantes de hacia dónde va el Real Zaragoza de aquí a la próxima semana.
Sí, pero a mí hay una cosa que me sorprende muchísimo, por cierto, que también tenemos que anunciar, que definitivamente Manolo Jiménez renuncia a la llegada de un medio centro. Se queda con José Mari, que ya se quedaba en el primer equipo seguro, no viene medio centro. Lateral derecho, central, que por cierto, en las últimas horas, y dado que Maidana no puede venir, el central del River, porque es extracomunitario, y Babovic, que sí que viene, también es extracomunitario, Wilches, Obradovic y Babovic serán los 3 extracomunitarios. ¿O no? Decía que en la gente que se unía a las posibilidades de llegar, hay un viejo conocido zaragocista, Chechu Dorado, ahora en el Betis, empieza a contar con posibilidades de acabar en el Real Zaragoza como central. Es un futbolista que no es joven, pero que conoce el Zaragoza como nadie, que tiene experiencia en Primera División, que le gusta mucho a Manolo Jiménez y que a él le encantaría volver a Zaragoza. Ahí está la cosa, es un nombre que incorporamos. Mientras ha caído uno, nosotros incorporamos otro. ¿Dónde me he quedado? Ahora me he perdido, la verdad. No, en los nombres. Nos hemos quedado en los nombres, que decía, es muy importante y muy interesante saberlos, además, y a estas alturas de la temporada. Que decía que llama la atención, sobre todo mucho, lo de Porcar, que por cierto, Zaragoza se guarda la opción de que en diciembre vuelva de la cesión al Jerez, pero bueno. Bueno, pues yo creo que al final Manolo Jiménez ha sido claro hasta donde también un poco los límites y las obligaciones de su cargo le permiten, ¿no? Es otra agapitada más. Es un jugador, sí, no tengo la menor duda, es un jugador que le llega... Del Villarreal. Del Villarreal. Donde va Cabenagui. Claro, efectivamente, y donde fue Nilmar. Y que, bueno, pues al final el entrenador prefiere, desde luego, a un chico del filial, que en principio iba a estar en el filial, bueno, y que está en el filial todavía como Víctor Rodríguez para jugar un partido tan importante y que ahora, de hecho, se ficha a un yugoslavo para ocupar esa demarcación. Además debe ser bueno, debe ser un buen fichaje, Paco. No, está claro, lo que pasa es que cuando tanto Porcar como Javi Álamo no entran... Javi Álamo se queda. Sí, eso lo podemos también confirmar, ¿eh? Otra cosa es que no vaya a jugar nunca, no mucho, excepto que se caigan 3 o 4 jugadores del Real Zaragoza de esa misma demarcación. Pero dices, Javi Álamo y Porcar no están. Va a venir otro porque tiene que venir, evidentemente de una cierta calidad para darle profundidad. Viene del Partizan, tiene experiencia europea porque ha estado en el Nantes, si no recuerdo mal, en Francia, ha jugado en la Europa League, ha estado en el Feyenoord, es decir, un futbolista con trayectoria importante en Europa. Es decir, que se puede confeccionar una plantilla de garantías y antes incluso de lo que pasó en las temporadas anteriores, lo cual es evidentemente muy interesante. Pero, como decía Pedro Luis, Agapito está ahí. Está la cara nueva, es Babovic, no es todavía jugador de Zaragoza, parece que lo va a ser mañana. Sí que está viajando ya hacia la capital aragonesa, si no ha llegado. Charly Cuartero, desaparecido durante toda la tarde, está gestionando toda la llegada del yugoslavo. Como por otra parte, como la de ha tomado parte de todas las negociaciones. Mano derecha del propietario de Zaragoza. Además, lo está haciendo muy bien Cuartero, las cosas como son, ¿eh? Yo creo que está haciendo una muy buena labor. Es un futbolista con llegada, que puede jugar en banda, es alto, mide 1,83. Bueno, por eso parece que es un acierto. Espero que no sea como Babis, aunque se parezca en el apellido, Babis. Pero bueno, la verdad es que hay muchísima información y que este Real Zaragoza va a ser otro distinto al que empezó la temporada. Y respecto al central, claro, evidentemente cuando llega este futbolista es porque el central que viene no va a ser extracomunitario. Insisto en que se une de alguna forma el nombre de Chechu Dorado, que el Real Zaragoza ya lo intentó además hace unos meses, pero que está ahí esperando a ver si el Betis cede o no cede. Y hay que tener en cuenta una cosa muy clara, que a principio de semana Maidana venía el Real Zaragoza gratis y que ahora el River por la cesión pedía 400.000 euros. Eso también ayuda a tomar decisiones, ciertamente. Bueno, y que ya sabemos cómo se negocia, sobre todo con los clubes argentinos, ¿no? Pero yo creo que si el Zaragoza, en este caso Manolo Jiménez o el cuerpo técnico, no tuvieran un central ya prácticamente a punto de fichar, no hubiera venido el yugoslavo, o el serbio, perdón, y se hubiera fichado a Maidana. Yo creo que bueno, ese fichaje tampoco era demasiado complicado, pero como bien decías tú, pues si el Zaragoza está pagando por cesiones, obviamente River Plate pues querrá dinero por tampoco se está tratando con un mundo nadie, está tratando con River Plate. Claro, pero en este caso, al ser extracomunitario, yo creo que ya le condicionaba muchísimo venir al Zaragoza, ¿no? Bueno, pero si Maidana puede venir siempre y cuando otro extracomunitario se marche de Real Zaragoza. Ahí está Obradovic, ahí está Wilches, y bueno, se puede marchar porque a mí Wilches me parece que tampoco cuenta mucho Manolo Jiménez con él, y Obradovic se lo quieren quitar desde que llegó. Pero el Ferrer cree que Wilches yo creo que Wilches sí que es una petición expresa, Paco, de Manolo Jiménez. Pienso que tanto Lovens como Wilches, por hablar de los extranjeros, han sido peticiones expresas de él, pero bueno, en cualquier caso... Por eso la prioridad sigue siendo para el lateral derecho. Me apunto a cualquier tesis, porque ya hemos visto de todo y no nos puede sorprender nada. El día 31 sabremos absolutamente todo y podremos sacar conclusiones además, porque ahora mismo parece prácticamente imposible. No, porque un caso como el de Porcar, ¿por qué no se va a repetir? O el de Javi Álamo.
O sea, quiero decir, hay que estar prevenido en este caso, mientras esté Agapito, para todo. De todas maneras, a mí me parece que con la disminución de calidad del resto de los equipos de la primera división, la dificultad de fichar y lo que hemos estado viendo en las 2 primeras jornadas de Liga, a mí el Español no me pareció ser un equipo mejor que el Real Zaragoza, como tampoco el Valladolid, aunque estuviera más ordenado porque lleva más tiempo jugando juntos. Pero creo que por lo menos eso nos puede dar una cierta tranquilidad, aunque no nos podemos fiar para que no tengamos los mismos problemas. Yo creo que este equipo está mejor confeccionado que el de las 2 temporadas precedentes y que lógicamente no vamos a aspirar a la Europa League, como dijo el presidente, por lo menos en principio, ya veremos a ver lo que pasa, pero desde luego para no pasar apuros. Y sobre todo ha venido muy bien esta victoria porque al fin y al cabo, no es lo mismo ir pasando partidos, no ganar encuentros y esperar a que haya un fichaje de jugadores, a en estas condiciones ganar ya el primer partido frente a un rival que es además de la misma línea que el Real Zaragoza. No, yo creo, Pedro, perdona, que era, no sé si anticipo alguno de los puntos de las claves y vamos a tocar después del partido. Yo me parece esencial el fichaje de futbolistas españoles. Primero porque no se puede tener los vestuarios que se han tenido estos años. Con 20 nacionalidades distintas, sí. Y segundo porque la calidad media del futbolista español en estos momentos está muy por encima de la de cualquier otro país. Y si encima sumamos a eso el escaso poder que tiene el Zaragoza para acudir al mercado, todavía el margen es superior. Por lo tanto, a mí me parece una apuesta mucho más razonable. Yo sí que quiero hacer un paréntesis, porque el Real Zaragoza tiene escaso margen para acudir al mercado, eso es cierto. Pero mayor que el de muchos otros equipos. Claro, el futbolista que se ha dado al Betis, el central de Soso, Perkins, el Real Zaragoza llegó a ofrecer 700.000 euros por él. Es cierto que en 3 plazos, pero 700.000 euros. Antes, hace un minuto, Jorge Hernández nos contaba el caso del Español. Si Álvaro, el delantero del Español, se va, el Español no se queda con buenos o malos delanteros. Se queda sin ningún delantero, a excepción de Sergio García. Que está lesionado, además. Que está lesionado y nunca ha sido un delantero, seamos realistas. Es que la cosa está muy mal. No, y en el reparto televisivo, el Zaragoza está en muchísima mejor disposición de fichar que otros 7, 8, 10 equipos. Y eso es lo que se está aprovechando. Lo que pasa es que, claro, volver a la coherencia y, como antes decía Paco, hacer las cosas normales, pues se necesita tiempo para formar un equipo, se necesita, las victorias son las que ayudan, las que dan confianza a todo el mundo y sobre todo, ciertos criterios de racionalidad deportiva, que por otra parte era lo habitual. Pero en ¿sabes el Zaragoza, lo malo, Pedro? ¿No? Que es que el ser coherente parece que es extraordinario. Claro, sorprende que y nos sigue sorprendiendo mientras esté Agapito. Y además no nos fiamos. Claro, ese es el gran problema. Porque siempre puede haber alguna sorpresa que no nos esperamos. Claro, porque en las últimas horas siempre pasan cosas raras. Estoy seguro que el día 31 saldrá el nombre de Colunga. Porque siempre sale el nombre de Adrián Colunga. Claro, pero Pedro, porque sus intereses personales siempre acaban colisionando con los intereses deportivos o del Zaragoza. Hablamos de la figura de Cuartero. Bueno, pues Cuartero, que nunca se ha dedicado a esto, pero que lleva toda la vida en el Zaragoza, claro, por lo menos es un factor corrector. Pero claro, eso hasta cierto punto, porque al final el dueño es el otro y al final cuando llega una colisión de intereses, pues al final ya se sabe cómo se resuelve. ¿Cómo? A favor de Agapito siempre. Como es lógico, claro. Que para y eso, nos queda un nombre, hablando de jugadores españoles, que es el de Coque. Ustedes más o menos siguieron la semana pasada lo que ocurrió, y es que el Real Zaragoza llega a un acuerdo con el representante de Coque, pero Coque dice que no se quiere del Sevilla. Aún así, le llama a Manolo Jiménez, lo ha reconocido aquí, ha hablado una vez con él, y le dice que aquí va a jugar, que tiene un puesto reservado en lateral derecho, afortunadamente, porque es su posición. Imagínese que se lo reservan en otro sitio, hubiera sido curioso. Sale Mitchell en rueda de prensa de que se vaya porque no va a contar nada. Y entonces Coque, estudiando la situación, dice, pues en ese caso me quedo, no me voy. Parece un poco raro. Mañana va a haber una reunión de nuevo para intentar convencer a Coque. Entonces él sería el lateral derecho. Seguirían todavía posiciones sin cubrir. El partido de ayer, eso sí, nos da oportunidad de, como todavía no había llegado todo el mundo, ver a gente joven. Yo a José Mari no es joven, pero lo considero joven en cuanto a la primera división y creo que es una aparición como mínimo interesante. Yo para tener, pues antes no me las tuve ya Babich o... Pues a mí no me importa tener a José Mari, lo prefiero tener a José Mari. El descaro de Víctor yo creo que es algo que hay que apuntar como una nota muy interesante. Y bueno, que Ortiz va cogiendo el pulso a Juan los minutos que le dejan. Claro, y vamos a ver, yo creo que José Mari le da al Zaragoza, estamos hablando de un proyecto de jugador absolutamente normal para el fútbol español, para el nivel de la primera división, pero por lo menos un jugador con criterio, que no pierde la pelota, personalidad. Eso el Zaragoza no lo tenía. Esa combinación con apoyo le da cierto pozo al Zaragoza. O sea, cualquier jugador que simbolice un poco lo que siempre han sido los valores o los que son valores actuales del fútbol español, pues tiene cabida en este Zaragoza. Yo creo que ser futbolistas, vamos a ver, para eso están las secretarías técnicas, no para fichar a jugadores que los conoce todo el mundo. Ese tipo de jugadores también, José Mari, hacía mucho tiempo que no se fichaban. Bueno, pues la aparición de Víctor. Bueno, yo creo que Jorge Ortiz es un jugador con un talento descomunal, y que si se le dan oportunidades y él quiere, puede ser un grandísimo jugador.
Mira, hay una cosa que me pareció sensacional de ayer y es precisamente que con el empate a 1, que prácticamente yo me temía que el Real Zaragoza iba a sacar a un centrocampista o a un defensa para fortalecer la zona. 3 delanteros hoy. Y dar el empate por bueno, resulta que salen 3 jugadores y además Ortiz, que es el autor de la asistencia del gol y que, como tú dices, está cogiendo muchísimo peso, muchísima capacidad y sobre todo confianza, ¿no? Y el hecho de que salgan jugadores al final para ganar el partido me parece algo realmente importante, que es un proceso de cambio fundamental en este Real Zaragoza, lo que me hace albergar esperanzas teniendo en cuenta que solamente llevamos 2 jornadas de competición. Y que seguimos cuál va a ser el final de la plantilla, porque a mí el especial hincapié que me hace Manolo Jiménez en el lateral derecho tampoco termino de comprenderlo. Es verdad que no hay un futbolista específico para esa posición, pero yo veo más problemas en el centro de la defensa, por ejemplo, pero bueno. Sí, Pedro, pero yo te voy a decir una cosa. Decía Manolo que en el fútbol moderno los laterales son muy importantes. Vamos a ver, si tú juegas con 3 mediocentros y el Zaragoza no es un equipo con mucha presencia en el área ni con mucho gol, o rompes por las bandas, y en este caso tampoco los jugadores de las bandas son, por poner un ejemplo, ni Sabio, ni Cani, ni gente de ese nivel. Si no te rompen por detrás, es imposible, y él esos espacios los tiene que ocupar con un gran lateral. Yo entiendo que quiera un lateral derecho. Por otra parte, pues antes hablábamos, vamos a ver, si la cantera no te da un lateral derecho en 10 años, es que lo estás haciendo muy mal o es para cerrarla, porque verdaderamente tampoco es un puesto troncal, ni es el portero, ni es el mediocentro, ni es el central, ni es el delantero centro. Pero claro, el Zaragoza juega muy arropado, tiene muy poco gol. Yo creo, vamos, en fin, hablando después de la entrevista un poco con Manolo, el objetivo es que al Zaragoza le hagan muy pocos goles, conceder muy pocas ocasiones y aprovechar las ocasiones que tengan. Y así juega el Zaragoza, ojo. Y el 70% de los equipos en el fútbol español. De hecho, recuerda que el Zaragoza disparó más veces a puerta que el Español, claro, disparando muy pocas veces ambos equipos, ¿eh? Y que el Real Zaragoza estuvo a punto de empatar el partido disparando una sola vez a puerta, el lanzamiento de penalti. Ya, y luego, Paco, ocurre una cosa: si tú tienes un lateral ofensivo como Obradovic, pero con muchas carencias defensivas, y al final lo acabas poniendo más adelante porque no te fías de él, y metes en este caso a Abraham, que es un jugador con buen pie, pero que tampoco es un atacante clarísimo, en la derecha tienes que tener alguien que rompa, porque eso es lo que genera el desequilibrio en el mediocampo. Es normal que quiera un jugador así, no un lateral defensivo, sino alguien que le aporte algo más al mediocampo. Pero luego, por ejemplo, la parte central se queda algo coja, porque como un día falle uno, ya tiene que sacar a Paredes del centro de la defensa, meterlo de... Claro, Pedro, es que vamos a ver, quiero decir... Me refiero al lateral izquierdo, ¿no? Sí, pero si hay 3 laterales izquierdos en la plantilla y no hay ninguno derecho, y aún así tenemos dudas en pensar que si falta... Pero Paredes ha salido aquí además, en la jugada de central. Ya es central. Que es central, que ya no es lateral. Hay jugadores que tienen esa progresión, ¿no?, que comienza de lateral y termina de central, y es su caso también, evidentemente. Porque se equivoca menos, entre otras cosas. Bueno, pero el caso es que ahí estamos y que quedan unos días hasta que termine el mercado y que va a haber sorpresas de aquí al 31. Y que será interesante, hombre, bastantes sorpresas ha habido ya a lo largo de la tarde de hoy, y que además Manolo Jiménez haya confirmado casi todas aquí, pues ha estado muy bien. Nos vamos a tener que ir enseguida, pero antes les cuento que ayer la Sociedad Deportiva Huesca jugó frente al Numancia en el Alcoraz y que empató a 1. Un buen partido del Huesca a pesar del empate. Y yo les digo una cosa, este Huesca a mí me parece que tiene mucho mejor pinta que en los últimos años. El gol de Tarik, que es un jugador que se encaja perfectamente a la filosofía y a la progresión del Huesca. Muchas ocasiones, uno de los protagonistas, Nacho Novo, que está cogiendo la forma, va a ser muy importante el Huesca esta temporada, y nos contaba esto al terminar la misma. Que lo bueno con lo que nos podemos quedar es que creamos ocasiones, que eso es importante. Y bueno, el equipo ha trabajado y mala suerte, ¿no? Otro día entrarán. Pero lo importante es no perder y seguir así, seguir como jugamos. Ha comenzado la segunda división B también, el grupo aragonés, el grupo en el que juegan los equipos aragoneses. Esta mañana juega el Real Zaragoza de frente a Eibar en la Ciudad Deportiva. No ha podido marcar ningún gol, no ha pasado del empate a 0. Les han visto cositas, hay esperanza, ardeta de esperanza en que este año el filial cuaje mejor temporada. Tampoco hay que olvidar que el rival con el que debutaban era el Eibar, que es uno de los cocos gordos de la segunda división B. Y esta tarde el Teruel se ha ido hasta Tudela para enfrentarse al Tudelano, también empate a 0. Ha habido ocasiones para los aragoneses, por ejemplo este disparo larguero, pero al final no ha podido ser. Y el Teruel ha copiado el empate del Real Zaragoza B a 0. También pinta bien el equipo de Embela, que esperemos tenga como mínima la suerte del año pasado, incluso un poquito más. Nos vamos a ir, Paco, pero Luis, esta semana va a ser muy interesante. Se lo contaremos en los informativos de Aragón TV, en Aragón Radio, por supuesto, porque van a pasar cosas seguro, 100%. Exactamente. Pues muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Gracias, Pedro Luis. Gracias a vosotros. Nosotros nos vamos a ir. Antes les recuerdo una cosa, que pueden seguir poniéndose en contacto con nosotros durante toda la semana en nuestro Twitter,
@lajornada_ATV, @lajornada_ATV. Y la segunda cosa importantísima es que no se muevan, que se queden ahí quietecitos, en su sillón, en su sofá, en la silla donde estén, porque lo que viene a continuación en Aragón TV no pueden dejar de verlo. Se trata nada más y nada menos que dándolo todo, Jota, lo mejor del año, y si acepta mi consejo haría lo que yo voy a hacer, no perdérmelo, porque recuerden, yo no me lo perdería. Gracias y buenas noches.